Debí sacar más fotos, un podcast sobre fotografía y otros rollos, junto a Sol Montero y Toto Álvarez. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este nuevo capítulo de Debí sacar más fotos, su podcast de fotografía y otros rollos. Hola Néstor. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola a todos, otra vez, una semana más. Día nublado. Pero aquí estamos, al pie del cañón, listos para conversar de un tema, como siempre digo, interesante. Bueno, porque a mí me interesa, bueno, a nosotros. Es un tema controversial, a mí me gusta la controversia. Es hablar sobre la ética, pero bueno, siempre decimos el adjetivo en la fotografía. Es una de las complejidades de la fotografía, o uno de los matices de la fotografía, no sé, bueno, ahí vamos a ir descubriendo un poco, desgranando el choclo. Como dicen por ahí. Sí. ¿Con qué partimos? ¿Con qué partimos? Bueno, como hacer un poco entender el qué significa, bueno, parafrasear, no es que vamos a hacer diccionario ni estar definiendo las cosas, pero lo que entendemos como la ética, o en general en la fotografía, cómo se ha inserto la ética en el trabajo profesional, la ética profesional, como en todas las disciplinas tiene que existir. Sí, o sea, bueno, yo no quiero dar como una cátedra, porque tampoco podría, la verdad, un tema como bien filosófico, político también, pero la fotografía igual ha tenido ciertas complicaciones, digamos, la fotografía, sobre todo la que se ha publicado, porque, claro, un fotógrafo que se enfrenta a una imagen, cualquier imagen, sea que tenga ciertas como sutileza o que sea delicada de tratar, por ejemplo, ya el solo hecho de fotografiar a alguien en su intimidad o en algún tipo de situación que pueda ser compleja, digamos, públicamente, que pueda dañar su honra o que pueda, no sé, su dignidad, que pueda como sobrepasar ciertos límites, es complicado. Y obviamente en la historia de la fotografía han habido situaciones en las cuales los fotógrafos han pasado a llevar quizás como los límites, claro. Es que lo que en la investigación que estuve haciendo, muy exhaustiva, ¿no? 5 años que me en general, la fotografía desde que se inventó fue como una herramienta que se entendió como muy fidedigna para retratar la realidad. Entonces, como lo que te muestra es lo que es. Sí. Pero tiene matices, como todas las cosas. Entonces, uno dice como capturar la verdad, pero ahí siempre y como dándole cierta autoridad cultural, ¿me entiendes? Como ese ahí, singular, situándolo en una compleja intersección entre arte, periodismo, memoria y poder. Lo estoy leyendo en este caso para que no crean que recordé todo ese texto, pero esa compleja. Pero como en esa capacidad que tiene como no de interferir, pero de influir en la percepción pública, también es eso lo que la hace como tener una responsabilidad también muy grande. Entonces, de ahí se generan esos dilemas éticos profundos, que es hasta dónde puede llegar un fotógrafo en nombre del arte, de la documentación, de la denuncia social. Claro, lo que pasa es que yo tengo esta idea por ejemplo, en el siglo XIX, estamos pensando cuando recién apareció la fotografía, que en términos técnicos era muy complejo hacer fotografías instantáneas. ¿Y con qué me refiero a fotografías instantáneas? Con detener el instante, ¿cachai? Porque había que preparar las emulsiones, no eran cámaras de película, ni menos cámaras digitales, en las que tú vas y con tu cámara y sacas la foto, no, tenías que hacer todo un atado, ¿cachai? Con preparar primero la película, después hacer la fotografía, revelarla inmediatamente, entonces para hacer una foto necesitabas por lo menos, no sé, media hora. Era un proceso bastante claro, era un proceso complejo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando
con las primeras fotografías de guerra, y estoy pensando en Roger Fenton y después las fotografías de Matthew Brady, Claro. primero para la guerra de Crimea, guerra de Crimea, Claro, suena. ¿les suena? Todavía seguimos en esa misma. Bueno, y la guerra de secesión en Estados Unidos, 1864 más o menos, se generó una situación bien particular, claro, porque como les comentaba, hacer una fotografía no era llegar y hacer la foto, así como, el campo de batalla, yo voy y hago fotos de los soldados en combate. Claro. No, había que, Roger Fenton tenía que esperar a que bajara como la pólvora y el calor que generaban las explosiones de los cañones, claro, para poder hacer fotos, porque si no se les secaba la emulsión. Ellos trabajaban con colodión húmedo en esa época. Entonces, él podía hacer fotografías solo después. ¿Y qué era lo que fotografiaba después? Los cuerpos caídos, claro, principalmente las balas, digamos, de cañón que estaban ahí como dispersas por todos lados. Pero pensemos en esto. Matthew Brady tenía la misma situación, o sea, colodión húmedo, tenían exposiciones que eran larguísimas, por lo tanto no había así como un instante detenido. Manipulación de cadáveres. Claro. Y se daba mucho, entonces era como acomodar el cadáver, porque ellos podían hacerlo, en el sentido de que todavía éticamente no estaba eso como tan regulado. Entonces ellos llegaban al campo de batalla, agarraban el famoso cadáver, lo acomodaban y se instalaban en el lugar que ellos consideraban el mejor ángulo y empezaban a tomar fotos. Bueno, no tantas, una foto la revelaban, ¿cachai? Después tenían ayudantes, obviamente, entonces podían como ir cambiando de placas, pero ahí se genera como la primera, yo siento como punto de inflexión. Claro, donde se empieza como a pensar o a cuestionar o quizás a reflexionar respecto de qué tan ético es, qué tan real es esta manipulación o qué tan válido es esta manipulación de la situación que está frente a la cámara. Ellos iban como reporteros, porque no había, o sea, eran los únicos, digamos, que estaban. Sí, pues. Entonces, como que en cierto modo, la única visión que había era la de estos fotógrafos. Y como que, yo sé que esto no lo habíamos conversado, pero este es como el punto de partida que quiero dar, porque de aquí en adelante ya se empieza a cuestionar el rol de la fotografía y se empiezan a poner estos límites, y se empieza a separar lo que es la fotografía de prensa, que tiene que ser como muy el notario de la realidad, claro. El notario del otro, que es la puesta en escena, digamos. Claro. No, y hay varias circunstancias a lo largo de la historia de fotografía documental o de fotografía de prensa que se olvidan de esas cosas, porque también lo que se critica un poco, o lo que criticamos, los que hacemos fotografía, es eso, que a veces también es esa falta de humanidad. O sea, uno entiende que el proceso de registrar algo y dar esta ventana hacia esa realidad, esa verdad, esa situación que sucedió, que puede ser muy cruda, muy terrible, pero también muchas veces porque son situaciones complejas para otras personas, para un tercero, claro, ¿entiendes? Sí. Entonces, esa persona puede que, o sea, claramente esa persona estuvo viva, esa persona tuvo familia, esa persona, particularmente en ese tipo de situaciones, hay gente que también puede parecerle morboso o con falta de ética en situaciones con animales y todo, que también lo compartimos en algunas circunstancias, pero en particular la cosa como humana, ¿entiendes? Sí. Como los seres humanos registrando a otros seres humanos en situaciones de vulnerabilidad, que yo creo que afortunadamente también la fotografía como fenómeno cultural aporta también ciertos límites, es decir, por ejemplo, los niños los protegemos. O sea, ahora. Bueno, sí, por eso te digo yo que ahora que finalmente ya tuvimos que las leyes tuvieron que imponerse para... Ahora, digámoslo también que la fotografía igual sirvió como para generar cierta conciencia. Claro. Por ejemplo, en la época de Lewis Hine, estamos hablando de 1821, por ahí, cuando él hacía fotografías de los niños que trabajaban en la fábrica, claro. Que también fue dar visibilidad a una realidad que para muchos era desconocida. Sí. O sea, o los niños del carbón, por ejemplo. Sí. Estas fotografías se las vamos a subir también, a compartir ahí. Estas fotografías de Lewis Hine eran
bien impactante. O sea, ver, por ejemplo, los niños que trabajaban, perdón, que estoy hablando súper rápido, los niños que trabajaban en las plantaciones de algodón, Claro. chiquititos, así chiquititos. ¿Por qué? 5 Porque o 6 eran, años, manitas claro, pequeñas, servía tamaño también. pequeño, no tenían que estar agachados, pero eran esclavos Sí, prácticamente. bueno, todas situaciones siguen sucediendo. Sí. O sea, no vamos a hacer un programa en particular sobre crítica social, que yo creo que nos parece relevante esas situaciones, pero aquí en general estamos hablando como Sí. de la fotografía, cómo interviene en estas situaciones. Entonces, yo creo, por ejemplo, para mencionar, aquí tenemos un libro de apoyo, que es como el que quizá aparezca ahí un poco más arriba. Ahí, sí. O si no, allá también. Estamos a 2 cámaras. Dorothea Lange. La señora aquí, Dorothea Lange. Aquí con una de las fotografías más emblemáticas quizás del periodo de la recesión norteamericana. De la Gran Depresión de Estados Unidos. Que se llama, esa canción se llama, o sea, canción. Estoy pensando que la fotografía se llama My Grandmother, del año 1936. 90 años tiene esa imagen, imagínate. Vamos a nombrar a quien aparece en la foto porque es un parte de la situación. Se llama Florence Owen Thompson y sus hijos. Se convirtió como en el símbolo del sufrimiento de esa época. Pues tú tienes un poco más de datos de dónde trabajó Dorothea Lange, para quién trabajaba y cuáles eran las circunstancias de todo este fenómeno de la Gran Depresión en Estados Unidos, que fue uno de los periodos más críticos de la historia de Estados Unidos en términos de, como el nombre lo dice, de que cayó en la pobreza casi absoluta en la nación completa, ¿me entiendes? Ya, sí, yo les cuento un poco. Lo que pasa es que en mi época de profesora... no es que tú hayas vivido en la Gran Depresión, por favor. Somos un poquito más jóvenes. No, yo soy Highlander. No. Lo que pasa es que, bueno, claro, en la época de la Gran Depresión norteamericana hubo, y fue como forma paralela, porque las desgracias nunca pasan juntos, o sea, nunca pasan por separado, van todas juntas. Hubo una gran sequía también en el centro de Estados Unidos, en el Midwest, en el Midwest, donde prácticamente estaban todos los agricultores. Y bueno, lo que ocurre en ese minuto es que, creo que si no me equivoco fue el gobierno de Roosevelt, implementó a través del Ministerio de Agricultura un departamento que iba a ir en ayuda de estos campesinos que estaban, digamos, que desamparados, no tenían agua porque por la sequía, por lo tanto no podían comprar semillas, no podían plantarlas, ni tampoco comprar herramientas, maquinarias, como para generar, o sea, como para poner de nuevo en marcha la industria alimentaria en Estados Unidos. Lo cual generaba obviamente un impacto tremendo junto con la depresión, esta alza en la bolsa de valores y todo lo que conllevó, digamos, a esta como caída de los mercados en todo el mundo. Fue esto una cosa como mundial. Y esto también estamos en procesos de Primera y Segunda Guerra Mundial también. Claro, entre guerras. Y bueno, este departamento, entonces, a través del Ministerio de Agricultura se crea este departamento que iba a ir en ayuda de los agricultores. Claro. Entonces se crea la Farm Security Administration, que básicamente era la Administración de Seguridad para las agrarias. Claro, la agraria básicamente. Entonces, ¿en qué consistía esto? En que ellos iban en ayuda de los campesinos. Pero había un tema aquí comunicacional bien potente, que en general propaganda, claro, que políticamente los ciudadanos norteamerinos no sabían que el gobierno estaba preocupado de los campesinos. Tampoco sabemos hasta qué punto. Esto es propaganda, esto es política, yo no quiero ofender a nadie tampoco. Entonces ellos, con la estrategia comunicacional, la fotografía ya en ese minuto, estamos hablando de cámaras de 35 milímetros, con películas, claro. O sea, técnicamente ya habían superado todo esto. Era más accesible. Mucho más. Y ya habían superado todos los problemas que podría tener, digamos, la fotografía. Entonces, este Farm Security Administration lo que hace es que genera un departamento comunicacional. Perdón la historia larga, pero hay que contarla como... El contexto. Hay que contar el contexto de cómo esto surgió. Entonces, ellos contrataron fotógrafos, muchos fotógrafos. Y
pasaron muchos fotógrafos por ahí, fotógrafos de harto renombre, ¿ya? Que después, bueno, los vamos a ver, que cubrieron la Segunda Guerra Mundial, después la Guerra de Vietnam, y otros reporteros gráficos, incluso nombres como Walker Evans, que nunca se dedicó mucho al fotoperiodismo, pero sí a la fotografía artística. Claro. Y que fue después profesor en Harvard, y qué sé yo, si no me equivoco, que Sí. era Harvard. Ya. Bueno, el tema es que dentro de todos estos fotógrafos hubo una fotógrafa que era Dorothea Lange, que fue la única que se mantuvo durante todo el tiempo en la Farm Security Administration. ¿Por qué? Porque como esto era una cosa política, obviamente que lo que ellos querían mostrar era cómo el gobierno estaba ayudando a los damnificados de la sequía. claro, a los campesinos y qué sé yo, perdón, que no estaba segura si estaba encendida. Sí, está. Y entré en pánico. Entonces ellos tenían como una forma de hacer fotografía muy, muy específica. ¿Y qué era lo que querían mostrar? Entonces querían mostrar de partida, si nosotros revisamos, porque están todos, por si acaso, está todo el archivo en la Biblioteca del Congreso Nacional de Estados Unidos, uno lo puede buscar ahí y están todas las fotografías, si ustedes quieren revisarlas, blancos. Principalmente los campesinos a los que fotografiaban eran personas blancas, inmigrantes, principalmente, ojalá mujeres y niños pobres, claro. Y hombres más como, muy como... estereotipadamente... sí, pero que se vean agotados, claro. ¿Sabes? Así, muy delgados, entonces, bueno, casi todos estaban pasando hambre, qué sé yo, y había otra cosa que era como muy fundamental, y es que tenía que estar todo como en orden, porque una cosa era mostrar la pobreza, y otra cosa, estética. Claro, pero tenía que verse como que era una pobreza digna. ¿Cachai? Como que esta cosa de que la pobreza, todavía lo vemos, esto de dignificar la pobreza. Romantizarla. Bueno, romantizarla. Bueno, y se daba en ese tipo de fotografía, y si no, lo que hacía el encargado de la Farm Security Administration era agarrar los negativos y agujerearlos, claro, para que no sirvieran. Entonces, claro, muchos fotógrafos con un temperamento más como decidido renunciaban. Claro, porque finalmente alteraba también su trabajo. Porque además tampoco mostraban lo que tenían que mostrar. Es que eso se mostraba solo lo que ellos querían, ¿cachai? Y bueno, Dorothea Lange en ese proceso, en la carretera encuentra esta familia, entonces, donde está esta mujer con sus hijos. Ellos están solos porque su marido había ido a buscar repuestos para el auto, y estaban ahí solos al lado de la carretera, sin comida, sin techo, dormían en el auto. Los niños como que, bueno, eso dice la historia, claro. Que cazaban pajaritos o de lo que hubiese por ahí, una ranita, qué sé yo, alguna cosa. Entonces, claro, pero ¿dónde se produce como el cuestionamiento? ¿Cuál fue la interacción que tuvieron ella con esta mujer en particular? O sea, como para hacer, sí, no, es que para hacer como un poco como que lo que yo sabía es que ella se acerca, probablemente le consulta si le puede hacer fotos, eso también como que, entonces llegan como, ella claramente como agotada y todo, y probablemente le habrá explicado cuál era su labor y todo eso, pero ella le dice como que esas fotos no las iba a publicar. Claro, porque en teoría estas fotografías eran para como documentar el trabajo de este departamento. Sí, para no era prensa, ¿cachai? No es que ellos no eran fotógrafos como de una revista, ¿cachai? O de un diario, sino que eran como en cierto modo documentos, claro, eran documentos para acreditar que las ayudas se estaban llevando a cabo. Claro. Entonces, en teoría, no se publicitaban mucho las fotos. Pero, claro, Dorothea Lange hace este retrato, que como se los mostré hace poco entero. Dorothea Lange hace ese retrato y como que esa mirada de la mujer y los niños que están como escondiéndose detrás de ella, con toda esta historia que claro, dice, según el libro y según lo que se cuenta, lo que se sabe de la historia era así, o sea, ella vio a esta familia, digamos, al lado de la carretera, se acerca,
le pregunta a una mujer de 30 y tantos años, ¿cachai? Tenía como 4 o 5 hijos, y un bebé en brazos además. Y claro, ella le pide hacer fotos, conversa con ellos y es una interacción muy rápida, ella está muy poco tiempo con ella, le hace, no sé, unas 10 fotos, que es lo que da un rollo de medio formato, porque Dorotea Lange trabajaba con una cámara de 6x6, entonces ese rollo, esa película da como, creo que son 12 tomas máximo. Pero le hace como 10. No, y otra cosa como que se cuenta como matiz, aparte, esto no es como de la historia oficial, es como que ella ni siquiera le habría preguntado el nombre, ¿me entiendes? Claro. Entonces como que ahí es donde se empiezan como ya los cuestionamientos como de por qué, o sea, deshumanizando un poco a la persona y objetivizándola en el sentido, vamos a ocupar a esta mujer que se ve pobre, que se ve viejita, que tiene 36 años, sabía todo, pero no le pregunto el nombre. Entonces, como para ir, para condensar un poco la historia y hacer un elipsis ahí, esta imagen se hizo mega... Bueno, ella le dice, no te preocupes, esto no se va a publicar, pero lo primero que hace ella es mandarla directamente a esta oficina, donde ella lo tenía que hacer. Y ellos se encargan de publicar porque encuentran una imagen buenísima, súper potente, y esta imagen se hizo mega ultra famosa, o sea, hasta el día de hoy. Claro, y utilizar no solo como un buen retrato, sino que utilizar como una propaganda política. O sea, estamos ayudando a estas familias y eso les permitía también solicitar ayudas, más donaciones. Claro, porque de hecho, gracias a esa imagen llegaron 20 toneladas de ayuda a ese sector que claramente les hacía falta, pero lo más divertido, o sea, uno dice lo divertido, pero lo anecdótico es que esta mujer no recibió, nunca se enteró de que esa foto fue publicada hasta 40 años después. La ayuda tampoco era directamente hacia ella, o sino sea, que era como a la situación. Se pudo beneficiar o no. Ella dice que siguió viviendo en precariedad, Florence Owens Thompson. Entonces, ella no tuvo ni voto de decir que ella, como que transgredieron un poco ese acuerdo que tenían, como no se va a publicar, y igual se publicó. Ella no tuvo ningún beneficio económico directo por haberse prestado para y su imagen ser utilizada en esta campaña, y entonces no había como... El consentimiento tiene que ser informado también. Bueno, ahora se utiliza mucho esto del consentimiento informado. O sea, como que dentro de todo hay ciertas leyes, sobre todo desde la aparición de la prensa digital y de los medios digitales, en realidad a eso me quería referir. Existe esto del consentimiento informado, porque uno no puede utilizar la imagen de otra persona para fines que no sean los que esta persona te está destinando. Claro. Y eso incluye, hay como por ejemplo las fotografías de los niños, fotografías en personas vulnerables, ¿cachai? O tienen capacidad daño cognitivo, de decidir, ¿me entiendes? Claro. De tener voluntad para poder decidir. Claro, y bueno, hay también como, o sea, yo nunca he trabajado como fotógrafa de guerra, ni de prensa, o sea, de prensa sí, pero no como fotógrafa de guerra, o de conflictos bélicos. No sé cómo funciona ahí el tema del consentimiento, porque finalmente claro, porque también, yo digo, tú tenés que denunciar. Ese límite va a transgredirse algunas veces como porque sí o porque no. Por ejemplo, es muy distinto, y esto como ya para ir avanzando un poco en la conversación, que lo acabas de mencionar, la fotografía callejera, que es como un poco más casual y no hay situaciones particular así como de que las personas estén de manera como siendo dañada en su dignidad o alguna cosa, sino que simplemente gente pasando por la calle, y en la calle hasta el día de hoy nuestra legislación permite hacer fotografías sin tener que consultarle a nadie, pero igual hay ciertos límites. Por ejemplo, quería nombrar, como tú ya habías nombrado a Walker Evans, a Martin Parr y a Bruce Gilden, ¿me entiendes? Que están en distintas categorías. Como Evans era como el que hizo los retratos clandestinos en el metro de Nueva York. Bueno, Walker Evans partió, o sea, no partió, pero trabajó en la Farm Security Administration. Claro. Él también tiene una fotografía muy famosa, muy icónica, que es esto de la pobreza digna. Claro. De la casa esta es como un lavamanos,
o sea, un lavatorio, en realidad no un lavabo, un lavatorio, y una casa así muy, muy como humilde, pero todo limpio. todo porque limpio, uno y puede además, ser pobre, pero no... claro, y además con una composición en tercios así, pero impecable, o sea, todo en su lugar. Claro. O sea, nada, entonces, claro, hay una cosa como del romantizar y de limpiar como la pobreza. Claro. Qué bonito, qué sí. cute. Es como... Bueno, Walker Evans tenía eso, y después, bueno, él hizo como en los años 70, ya con una cámara, unas Nikon, se escondía la cámara entre medio del impermeable o del abrigo, y estaba se sentaba en el metro de Nueva York, y lo único que hacía era tomar fotos, claro, sin ver mucho en realidad, porque no él tenía acceso a mirar claro, así, él como que claro, apuntaba nomás y sacaba las fotos de las personas que a él le parecían interesantes. Pero claro, eso es como, claro, entre comillas, una cámara indiscreta. Sí, y que ahora estaría funadísimo, sobre Sí. todo que ahora que también esas cosas se hacen en el metro, pero con otras intenciones, y no particularmente como escondértela debajo de la cosa, sino que con el celular lo ponen debajo de los espaldas de las colegialas, que eso me parece pero aberrante. Claro. Y a cualquiera le tendría que parecer. También el Gilden también en la misma, o sea, no es la misma situación, pero él es mucho más violento en ese sentido, porque él te un flachazo en la cara, que era muy, como que ya ahí invadía tu espacio personal, ¿me entiendes? Entonces, sí. No, y además que ese flachazo en la cara básicamente te deja así como aturdido, tú no sabes lo que está pasando, ¿no? Entonces claramente hay como un poco de violencia en esa cosa, y el último que es del que nombramos en términos de fotografía como casual de calle es ahí Martín Parr, que si bien él no es como de un poco más arriba ahí. Martín Parr documenta como los excesos culturales, ¿me entiendes? Como que a él le gusta la cosa un poco, lo grotesco. Tiene muchas fotos de las fotos en la playa, de gente con exceso de melatonina. Claro, con exceso de bronceador. Claro, no, de melanina. De melanina. Sí, bueno, lo que pasa es que en el caso de Martin Parr, bueno, el otro fotógrafo siempre me olvidé el nombre. Bruce Gilden. Claro, hay como ciertos parecidos, digamos, en el acercarse a la persona. Claro. Porque Martin Parr también, o sea, es como que te toman las fotos con un gran angular y aquí encima, claro. Porque obviamente con eso da la sensación de que te ridiculiza un poco. Eso yo siento, entonces, esa sensación de su trabajo es impecable. Es que eso, yo digo, ahí cuando uno separa la obra del artista y de la intención de la obra, todos estos fotógrafos por algo son reconocidos porque su técnica es impecable. Sí. Él trabaja mucho con el flash, los colores prístinos, perfectamente bien enfocados. Se ven la transpiración. No, y todo como muy saturado también. Unos colores fascinantes que se utiliza mucho ahora en fotografía de moda. Particularmente se ocupa mucho eso de los fondos más subexpuestos con el flashazo en frente. Es una técnica como que se aporta mucho en la fotografía de moda. Sí, pero bueno, en el trabajo de ellos, del señor Parr. Claro, por ejemplo, en el caso de Martin Parr, hay un tema ahí como, o sea, el gran angular o el estar tan cerca de la persona, como te decía, como que te deforma finalmente como la cara o te deforma un poco el cuerpo, pero además, como dices tú, busca situaciones en que el contexto también es básicamente una crítica social, porque son estas como vacaciones donde está todo como saturado. Sí, entonces por eso usa el color saturado, por eso utiliza esos encuadres. La señora enchantándose el helado ahí, chorreándole por la mano, ¿me entiendes? Un poco como en esta cosa que es algo muy humano, pero es como lo pone demasiado en evidencia. Claro, o en las fotos de Dubái, de la gente que con joyas, así unas joyas pesadísimas de oro y como con un calor y con así como con traje y con abrigos de piel y todo como el exceso. Finalmente es el exceso de bronceado, el exceso de gente en los parques temáticos, porque también hacía esto otro, pues de las vacaciones en lugares saturados de gente. Sí, pues.
Entonces, Sí, ¿qué clase, Disney, claro, qué clase de vacaciones son si tenéis que estar haciendo fila para todo? los Bueno, parques acuáticos, claro, todas esas cuestiones todo que tienen esa, fotos sí, mucha cosa en verano. Tengo esa sensación que me da mucho de las fotos de la señora chapa atrás ahí con las cosas para broncearse y sí, gente claramente no con y harta cuerpos gente comiendo, hegemónica, ¿me entiendes? sí, Entonces gente probablemente con obesidad, claro, probablemente con el rollo y que ellos muy felices llenos de arrugas, porque claro, el tema con el sol, entonces están como todos con mucha arruga, pero claro, pero al final de cuentas es a través del exceso de la saturación del color o del exceso de estar cerca, ¿cachai? O del gran angular como excesivo que utiliza, también hace un paralelo con el exceso sí, en la sociedad, el exceso del lujo, el exceso de la comida, porque tiene hartas fotos, hay unas fotos que hizo en Alemania también, de gente como, o sea, de comida y de gente comiendo, no sé, una cosa muy rara, gente así como comiéndose un hot dog, atragantándose, hizo la sí, salchicha y todas esas o cosas. pasteles y cosas, no sé, como... Como que es un poco kitsch, es Sí, como pero por definición, ¿me pero muy entiendes? interesante el trabajo de Martín Pare en ese Sí, a mí me sentido, encanta, ¿me en el entiendes? O sea, sentido como te digo de... yo, no lo... Ahora, yo creo que él hacía, bueno, volviendo digamos al tema como ético, que obviamente le pedía autorización a la gente Sí, para publicar esa foto. claro. ¿Cachai? Por Él haber durante mucho tiempo... algo de dignidad les podría guardar a las personas. Como... Durante mucho tiempo él quiso entrar a la agencia Magnum, pero como que los fotógrafos de Magnum, que eran como tan recatados, tan serios, una fotografía tan como... Emblemática, sí, más tan, compuesta. y como socialmente tan prudente, Claro. ¿cachai? En el sentido de una denuncia social así, pero concreta y como tan cultos los fotógrafos de la agencia Magnum, que como que veían a este fotógrafo inglés y era como... yo creo que les da así como Sí, sí, pues no, sí, escalofrío, claramente. así como con estas imágenes tan reventadas, tanto color y tan poco niños desnutridos, así como tan, no Oye, sé, Sol, qué sí, pesado. tanto niño desnutrido, o tanta persona Tampoco, claro, comiendo tanto. No, sí. también como en otras situaciones que pasan como en las que se cuestiona la ética, es también como cuando se duda de la realidad de la construcción de estas imágenes, ¿me entiendes? O sea, como, por ejemplo, yo tengo dos ejemplos que son imágenes que se hicieron famosísimas y muy célebres. Son dos imágenes de beso, una de Duchnau y la otra de, ¿cómo se llama? De Alfred Eisenstein. Tú lo pronuncias mucho más bonito. Sí, una en Nueva York. El BJ. El BJ Day, eso, BJ Day. Y la otra es en París, o sea, son dos. La de París como que se confirmó de que habían sido dos actores. Sí, pagados por, o no sé si pagados, pero contratados por Duchnau. Y que hicieron estas fotos y que se están besando y como que atrás la gente pasando y ellos así como muy como frente a una cafetería o florería, ya ni recuerdo muy bien. Se llama La Lucille Hotel La Ville. Sí, Hotel de Ville. Sí. Es una foto muy bonita, muy bien hecha, pero claro. Y se ve tan espontánea. Y se ve, claro, y una es tan espontánea. La otra, si bien es una situación que fue espontánea, pero ahí lo que se critica no es particularmente el hecho de él, sino que seguramente les pidió, pero esta enfermera y este marinero no eran pareja. No, pues no. Y a ella la tomaron un poco a la fuerza. Y la besaron. Entonces, ahí lo que además salió en la portada del Times. Entonces, anda a saber tú si estaría casada o qué sé yo, tendría pareja y que te todo por una foto. Así, todo por una foto. Entonces hay un poco de manipulación de la narrativa. Sí. O sea, lo que pasa es que es antiético, diría yo. Sí, pero que esas fotografías, claro, son como, entre comillas, emblemáticas porque apelan finalmente en la publicación al romanticismo. Claro. ¿Cachai? A esta cosa así como de la pasión y de estar en un lugar en Francia. O en el Times Square. O en Times Square, claro. Son lugares como icónicos y es como, oh, esta pareja que se ama, y después te das cuenta que no son ni pareja ni se aman. pero en la publicación finalmente apelan a esta cosa romántica para vender esta narrativa. Exactamente, venden la narrativa solamente a costa de.
En el Claro. caso de Robert Dono, claro, de querer hacer una buena foto que éticamente, a ver, yo no estoy en contra de que uno arme una fotografía. ¿De qué estoy en contra? De que se venda De como que que se venda como que es espontáneo, espontánea. claro. ¿Cachai? Que Porque eso es sí, lo que se critica. sí, Yo no, claro, no, porque no. yo No, la foto fabrico fotos pero prácticamente todos los está- días para armar alguna situación que quiero hacer. Sí. Pero la gente sabe que estoy haciendo eso. Yo lo explico en el contexto de que hago mis fotos, porque yo no soy documentalista, ¿me entiendes? Claro, claro. Entonces, es muy Claro, pero en el caso de él, que él sí vendía como el rollo Sí, de la foto como a lo claro. Cartier-Bresson, así como el instante Bastante preciso. O sea, decisivo, yo estaba en el Boulevard de París y justo le estaba tomando fotos y justo una pareja pasó y yo justo Le foto. tomé la foto y justo se besaron y justo quedaron ellos en el centro de la composición y perfectamente iluminados y perfectamente... Claro, y se nota París y el amor y todo. Entonces, eso es lo que éticamente se cuestiona. Claro. Se cuestiona como que el haber querido pasar gato por liebre, ¿cachai? Sí. Y en el caso de, claro, de Albert Einstein, es que es como haber usado finalmente a esta niña, la enfermera, sí, para hacer una foto que con las mismas características, o sea, como armar esta idea y además seguir vendiendo esta idea como del amor romántico, ¿cachai? Sí, como de llegó mi amado que estaba en la guerra, ¿cachai? Después de la, claro, ¿cachai? Sí, pues claro. Después de una victoria, ¿cachai? De los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial y toda la historia que se cuenta alrededor de eso. Propagandística siempre. Exactamente, pues, pura propaganda. También hace como... Claro, como la de la bandera. Como te digo, romantizar situaciones bélicas, romantizar la pobreza, sí, romantizar, y es como romantizar las victorias de edulcorar la realidad de la guerra, realidad, sí. ¿cachai? Cuando sabemos que son situaciones muy desafortunadas y que mucha gente muere, mucha gente lo pasó mal y todas esas cosas. Bueno, siguiendo como con las situaciones desgraciadas y desafortunadas, también me acuerdo del Kevin Carter. Yo sé, la gente pensará que no estamos riendo, eso, pero trata de pronunciarlo de la manera correcta. Que ahí es como lo que se cuestiona es documentar o intervenir. Ya, pero cuenta la foto, Kevin Carter, sí. ¿Cómo la gente va a saber quién es Kevin Carter? Pero es que yo creo que voy a mencionar y la gente ya va a saber, porque una foto que, independiente de que sepas quién es Kevin Carter, esa foto es muy célebre, tristemente célebre, pero es una situación donde hay una niña sudanesa deshidratada, con clara desnutrición, y detrás de ella hay un buitre, claro, como... Claro, que hay que aclarar que la niña está como en una posición como fetal. Claro, está como encorvadita, sí, enroscadita en el suelo, en una zona muy árida. Esta foto se gana un premio Pulitzer, como el premio más importante para los periodistas, o fotoperiodistas también. ¿Y cómo se llama? Bueno, lo que se cuestiona aquí era el hecho de la cuestiona al fotógrafo, porque le dice como la falta de humanidad. Oye, pero no la ayudaste. No la ayudaste, esa niña se estaba muriendo ahí, y el bicho ahí, preferiste tomar la foto primero y no sacarla de esa situación, que después capaz que se la hayan comido. Bueno, la situación en el contexto más amplio, no se la comió el buitre. Afortunadamente la niña tiene familia y tiene esa cosa. Claro, es una situación que realmente también era desafortunada. Hay y había desnutrición en África, en otros países. Todavía hay situaciones de conflicto en muchos países de África, particularmente en Sudán, del sur y del norte. Entonces, eso, pero le generó mucha indignación a mucha gente. Eso también le trajo problemas psicológicos a él, sí, por ese cuestionamiento de que... Constante, y en una época en que no había redes sociales. Esto fue en el año 1983 en particular, claro. Entonces... No, 93. 93. Claro, el tema ahí en cuestión es que la niña estaba en un campamento refugiado. Claro. Y aquí, claro, podemos hablar de este como recorte que hacemos los fotógrafos de la realidad. Y lo digo entre comillas porque para nosotros los fotógrafos siempre la realidad es una cosa bien abstracta, sí, digamos. No es solamente lo que tocamos, porque nosotros podemos manipular la realidad en el sentido de que podemos reencuadrarla. Entonces, claro, él estaba en esta situación, campo de refugiados, la niña sí tenía una familia, el campo de refugiados sí estaba al lado, y ella estaba defecando.
Y en esa situación, cuando los niños están desnutridos, esa posición en la que ella estaba le facilitaba justamente este proceso digestivo, porque están deshidratados, no han comido, entonces claramente ellos necesitan como ayudarse como físicamente para poder... para que digamos el proceso siga natural. Y buitres habían por todos lados, porque obviamente estábamos en un campo de refugiados, y no tanto porque morbosamente la gente cree, habían buitres por la cantidad de muertos. No, porque en realidad era un espacio bien insalubre, o sea, un campo de refugiados es peor que un campamento, o sea, no hay agua, no hay servicio sanitario, hay basura, o sea... Y además es África también, o sea, uno también como que tiene mucho prejuicio y también como una concepción errada de respecto de las, no sé, del entorno, la flora, fauna. Claro, la televisión o la cultura occidental nos ha vendido que los tiburones te van a comer si te metes al agua. Que si los buitres te andan dando vueltas porque te vayas a morir. Entonces no, pues hay que matizar un poco las cosas, y si bien hay de realidad, pero en esa situación, si pasa esa situación, es como en qué posición te pone uno, como observador, como participante moral, o simplemente te marginas ahí, como claro, eso es como lo que le queda el criterio de cada persona, ¿me entiendes? Como si uno es capaz de hacer eso y abstraerse de esa realidad, si es una situación compleja. Como contaba de este fotógrafo mexicano, pucha, olvidé el nombre en este momento, de una fotografía también clásica de una mujer que se llama como atropello o muerte por un Peugeot, parece que el nombre, incluso así como el nombre de la marca del auto. Por un Camaro. Y está justo ella entre una mujer como elegante, muy bien vestida y todo, pero está muerta, lamentablemente, y entre el auto y un poste, pero el fotógrafo se le olvidó que era una persona que estuvo viva hace 10 minutos y va y le hace una foto muy... yo no quiero decir como antiético, pero sí falta como un poquito de humanidad, como de sensibilidad, es más la palabra, sí. Yo creo que... Claro, lo que pasa es que yo igual lo he pensado y como que de repente como que siento que nuevamente hay límites que son como difusos, claro. como con todo con la fotografía casi. ¿Por qué? Porque pensando en la fotografía, por ejemplo, de Kevin Carter o en la fotografía de este sujeto, hay como dos situaciones distintas. Una es el fotógrafo. Kevin Carter era sudafricano, por lo tanto, claro, él estaba al tanto de lo que ocurría, digamos, en su continente, claro, siendo que Sudáfrica es uno de los países más privilegiados de ese continente al final. Pero, claro, los fotógrafos en general, fotógrafos o de guerra o fotógrafos de tragedias, de situaciones así, como que en cierto modo se apoyan en esto de tenemos que mostrar las cosas para... claro, las cosas tal como son, como dice mi libro aquí, se los recomiendo, es un poco pesado, pero claro, es como que hay que mostrar esto porque de otra manera no nos enteramos, y estamos hablando de una época en la que no habían redes sociales, entonces era la única manera en la que nosotros, claro, sudamericanos, nos podíamos enterar de lo que estaba pasando en África, era a través de estos fotógrafos de prensa o corresponsales que iban al lugar y se dedicaban y estaban meses fotografiando estas situaciones, o semanas fotografiando estas situaciones, y finalmente nos entregaban o fotografías diarias o un reportaje, digamos, donde te explicaban cómo la situación, independiente del sesgo político que haya o no haya, sí, pero era la manera en la que y yo creo que sigue siendo, si finalmente no había, ¿cachai? No y había ahora otra. Que la gente se ha transformado un poco en testigo y finalmente también con sus celulares registran situaciones que son complejas y que caen otra vez en este dilema ético de si son publicables, porque a veces, como te digo yo, mira, yo voy a poner una anécdota que no tiene que ver con fotografía, pero hace un par de años sucedió un evento súper desafortunado en Santiago, muy cerca de La Moneda. Creó un bus, atropelló a una persona, pero no es que no la atropelló, el bus se dobló y la
y la puso punto en poste. Para hacer cuento corto y no caer en la morbosidad de lo que estoy tratando de evitar, es que esta persona terminó decapitada en presencia de toda la gente y mucha gente grabando. Yo, por decisión propia, decidí nunca ver ese video, ¿me entiendes? Claro. Entonces, no apelar a ese morbo que generalmente tiene todo el mundo por ver algo trágico. Que a eso iba con la diferencia, por ejemplo, de lo de Kevin Carter, con la niña con el buitre, a lo de este fotógrafo mexicano, de este atropello de esta mujer, como claro, porque la mujer estaba muy bien maquillada, bien peinada, bien vestida, y era como un contraste entre la tragedia y el cómo esta mujer se veía. Pero en ese caso es como que no hay una excusa, ¿cachai? Sí. O sea, a eso quería llegar, que en el caso de Kevin Carter y de todos los otros fotógrafos que han fotografiado la hambruna en Somalia, los campos de concentración en Auschwitz o en Croacia, cuando hubo, o en la guerra de los Balcanes, en Serbia, bueno, ahora es poco lo que se ve, pero en Afganistán, bueno, en todas las guerras que han habido después, pero como que en cierto modo tienen esta excusa de tenemos que mostrarlo para que el mundo lo sepa y lo vea, y ahí podemos pasar, y se indigne y haga algo, y finalmente nos damos cuenta que siguen pasando guerras y los poderosos siguen haciendo, como... ya nos vamos a poner muy políticos y sacamos. No, y ya uno se acostumbra también, ¿para qué estamos con cosas? Uno se acostumbra a verlo. Un poco la sensibilidad. Ya, pero déjame terminar la idea, porque si no, calma. Ya, pues termina. Un ataque de risa. Bueno, y a lo que voy, como con esto que tú contabas de lo que pasó en Santiago con este fotógrafo, ellos no tienen excusa, es simplemente el morbo. Claro. ¿Cachai? Y ahí yo siento que hay como un límite que se traspasa, pero que se traspasa por el morbo. Sí. ¿Cachai? Y que son como todos estos videos también que ahora se hacen virales. Que se hacen virales y que te cuentan una historia. Ahora, retomando esto que tú estabas diciendo, ¿Qué estaba diciendo? Que he dicho tantas cosas y me han pasado tantas cosas por la cabeza. Estamos medio dispersos, ¿no? Pero sí. de la muerte o de la morbosidad. Perdón. No, porque recién yo te interrumpí porque... de la pasión como de la cosa como política, que uno tiende a tomar una posición, y la falta de sensibilidad de la gente. Que nos acostumbramos a la tragedia. Pues, y vemos cosas todos los días, tanto en los noticieros como informan, que claro, uno dice, nos paramos y decimos, ¡oh, qué mal está el país! Se cae a pedazos, dicen otros. Otra vez hay niños con hambre en África. Claro, y es como... Y We are the world. Entonces, entonces cada cierto tiempo están apareciendo, y como que finalmente esto termina siendo como beneficioso, no para las personas que están en esa tragedia y sufriendo, padeciendo esas situaciones, sino para quienes documentan todo eso, que son finalmente los que ganan las lucas, se ganan premios por las fotos que hacen, son aplaudidos por documentar la violencia, documentar la pobreza. Exactamente. Entonces, y claro, y las personas que están ahí y que son al final los que posan con o sin consentimiento para estas imágenes, no... Claro, que aquí como ¿cuál es el beneficio? Puede generar cambios sociales, pero también convierte a individuos reales en símbolos abstractos, despojándolos de autonomía. Sí, entonces esa es la... y ese es como quizás el dilema ético que nosotros estábamos como de alguna manera trayendo aquí, porque igual no sé, pues hay muchos fotógrafos que van y hacen fotografías, ponte tú, en los campamentos, o fotografías en la pobreza, o incluso el año pasado fue, o no me acuerdo cuándo fue, que se inundó el sur con las lluvias y qué sé yo, y van ahí, muestran a la señora, al caballero que se le inundó la casa y no sé qué, y claro, ellos piden como ayuda y qué sé yo, y a la larga... Y lo que decías, como pasó con Dorotea Lanchi, con esa imagen. Y finalmente quienes hacen un aprovechamiento político particularmente son como quienes hacen política. Sí, por ejemplo, cuando pasó con
el terremoto y con el posterior tsunami, ¿te acuerdas? Con las sí, banderitas pues, y esas cosas. O sea, cada campaña política que hay, la ponen en la foto ahí de sí. Chile se unió para rescatar la bandera ahí porque nos levantamos del suelo, aunque No, nos y pasen esas cosas. ahora, ¿para Qué qué bonito, estamos? como que te digo yo, es un mensaje como positivo en pro de cómo nos, de la resiliencia, Sí, de nuestra démosle el identidad. crédito al Roberto Candia, igual que sacó la foto. Pero yo me he dado cuenta que, claro, a partir de esa foto de Roberto Candia, del maremoto del 2010, Claro. perdón, no me quiero reír de eso, me acordé. Bueno, pero a propósito de esa foto, si nos ponemos a pensar, cada vez que pasa algo terrible, ¿qué es lo que pasa? La gente sale con la bandera para poder hacer una foto Claro. similar a eso. Es como que, como que se volvió tan, ¿cuál es la palabra? Como trivial y como anecdótico. Si también, buscar, pues, es que como, por eso sí. te digo yo, porque vivimos en una generación, estamos viviendo en tiempos de que todo se valida a través de las redes sociales en particular, que todos los que tienen redes sociales es como un poco, ni siquiera solo validar la presencia, sino tu existencia, ¿me entiendes? O sea, como que si tú pones una imagen y sobre todo esa imagen tiene que tener likes, tiene que tener me gusta, tiene que ser para que, idealmente si te haces viral, tiene que viralizarse. Entonces ese es como ya el epítome de la gloria en las redes sociales, ¿me entiendes? Entonces, a veces, como te digo yo, pasan estas líneas éticas, porque mucha gente, o sea, no entiende ni de ética, ni de moral, ni de un buen comportamiento social, ¿me entiendes? En sociedad. Entonces es eso. También, por ejemplo, con este mismo afán, yo te muestro aquí, no estoy mostrando nada particular, es lo que pasaba y sigue pasando con los paparazzi, ¿me entiendes? Que es esta necesidad de buscar, o sea, porque te pagan, pues les pagan buena plata, ¿me entiendes? Por obtener, por transgredir la privacidad de personas de carácter público, muchas comillas, porque eso, como te digo yo, el hecho de que sean personas que tienen una connotación pública porque ellos lo han decidido, no significa que uno tenga que estar hasta en el baño con ellos, ¿me entiendes? Entonces, estoy pensando en esto, en este video que salió ahora, así nada, 3-4 días atrás, del presidente Boric jugando en unos juegos con su mujer, su hija y el hijo de ella, y es como loco, o sea, lo hemos visto, como yo lo he visto en un montón de lugares, todo el mundo lo retuitea, lo sube, bueno, lo retuitea es como antiguo, pero lo comparte. Y no tiene ninguna relevancia, digamos, en términos como ni políticos, ni sociales. No es una familia jugando en una barra. Lo mínimamente humano y normal de una persona, un padre haciéndose cargo de sus hijos y compartiendo con su familia. Claro, después salen, evidentemente, de un lado y otro, intentan como utilizarlo políticamente. La derecha claramente reclamándole como claro, con el sueldo que te tienes ahora, con la pensión que te quedó ya te puedes despreocupar de cualquier cosa y puedes estar jugando todos los días que quieras porque nosotros tenemos que salir a trabajar y no sé qué, y bueno, es lo que nos pasa a todos, pero es como ya darle cierta connotación especial a cosas muy cotidianas, y me parece absurdo, ¿me entiendes? O sea, es como que hemos llegado al límite de que hay cosas realmente importantes que están pasando en el mundo. Claro. Pero, como decía la Susan Sontag en su libro, ante el dolor de los demás, léanse el libro, ante el dolor de los demás, de Susan Sontag. Hemos banalizado tanto el sufrimiento y el dolor de todo el mundo, porque lo vemos, y lamentablemente cuando nosotros vemos mucho algo, nos acostumbramos a eso. O sea, es cosa de ver, o sea, si lo pensamos, digamos, en términos como estéticos también, si vemos algo que no es tan agradable estéticamente, pero lo vemos tanto, que nuestro cerebro se acostumbra a eso, que estéticamente no es tan agradable y finalmente ya no nos impacta, ni nos provoca esa incomodidad. Claro, y lo mismo pasa con
con el sufrimiento y con, no sé, pues con los niños... Con la vulnerabilidad. Claro, con los niños desnutridos, con la pobreza, con las guerras, con los heridos. De hecho, ahora revisando el libro... Sociales. Claro, el libro, ¿te acuerdas que vimos esto de Colors? Que los dos quedamos impactados porque Colors jugaba más al chancho todavía. Sí, porque, ¿para qué estamos con cosas? Estamos tan acostumbrados al dolor y a las tragedias ya, años de ver cosas, que cada vez necesitamos ver algo más desagradable, más terrible, más para que nos impacte. Y Colors jugaba con eso. Hacer ese paralelismo. Y con el extremo. ¿Cachai? ¿Te acordáis las imágenes del Papa besando a un presidente? No me acuerdo cuál era, o de dos monjas besándose, no me acuerdo, de un blanco con un... Y ellos jugaban justamente a eso en términos de publicidad, pero la revista tenía además como estas propuestas gráficas como la que vimos, que era... dos imágenes en contraste, claro, de la arma o el dispositivo que había muerto a alguien o había dañado, desmembrado a alguna persona, por ejemplo, una bomba de racimo o una mina antipersonal, y la persona sin pierna. Claro, pero así... Entonces después una persona literalmente con los sesos volados, con una pistola o una arma, no sé. Una metralleta parece que era, no sé. Como una super ametralladora. Yo no conozco, hay gente que tiene fascinación por las armas. Yo particularmente no. Yo tampoco. Yo con la como AK-47 como que todo lo que conozco de nombre, ¿me entiendes? Bueno, y claro, pero eso pasa, por ejemplo, pasaba con esa revista Colors. Si pueden conseguir, creo que está en la web, uno puede bajar la revista, la puede ver. Porque ellos como que apostaban justamente a llevar al extremo esto, porque también era una crítica de tanta insensibilidad tenemos ya ante esto, que para que algo realmente nos impacte tiene que ser así, pero al chancho. Sí. Y de verdad que yo vi esas fotos, no las había visto, porque igual yo he revisado el libro, pero tiene muchas imágenes, que no me acuerdo todas de memoria, pero las volví a ver y eran como bien espeluznantes. Yo no soy muy de fotografía gore tampoco en todo caso. Sí. Y bueno, Susan Sontag en este libro, aborda esto, cómo socialmente nosotros hemos ido perdiendo nuestra capacidad de asombro respecto de las tragedias que ocurren en el mundo. Sí. No, yo digo, como claro, uno se indigna, pero es como ya muéstrame la siguiente foto. Entonces claro. Es eso. Entonces, bueno, yo como para ir como concluyendo y cerrando, es como... Nunca concluimos nada. No, sí, hemos concluido, sí, siempre concluimos. Podemos ver como... ya podemos definir como que no existe como... no está definido universalmente un límite, pero hay como ciertos criterios, ¿me entiendes? Como el consentimiento informado, debería ser una cosa, respeto por la dignidad de la persona, transparencia sobre la manipulación, como eso de las cosas, decir, o sea, no importa que usted que haga un montaje, haga que una persona se besen y no sean pareja, pero dígalo, ¿me entiendes? Claro, pero no nos trate de pasar la cuchufleta. Claro, evaluación del daño potencial, de que si esa imagen va a dañar a una persona moral, su dignidad, quizá guárdesela nomás. Responsabilidad posterior de fotógrafo, que uno tiene que hacerse cargo de lo que publica también. Sí, ¿me cachai? O sea, ahora, estamos hablando de imágenes hechas por fotógrafos, por si acaso, no estamos hablando de la gente que filtra videos íntimos de su expareja para... Eso también es absolutamente cuestionable y está ligado en la legislatura actual. Pero estamos hablando del fotógrafo, o sea, que se dedica a esto, que vive de esto, que es su profesión, y que tiene que hacer imágenes, y que obviamente todos queremos hacer una imagen que se venda, bueno, los que trabajan en medios de prensa con mayor razón, porque ellos viven de eso, o sea, una imagen que se vende varias veces para varias portadas, obviamente que te va a generar lucas. Claro, ¿sabes? Que era un poco como volviendo para terminar, es lo que te decía yo, lo que le pasó a Lady Di, que la persiguieron, y si bien no fue literalmente un fotógrafo que con la cámara la mató, pero en la situación en la que se vio envuelta ella al final de sus días, ¿me entiendes? Porque ella vivió toda su existencia desde que se hizo parte de la realeza
una persecución de tu vida, la tentación de risa que la te imaginaste siendo muerta con una cámara fotográfica. Así que vamos a esperar aquí que la Sol termine su crisis de risa. No, pero estos temas no nos importan, sí. Ya vamos a hacer un poco de aire. Entonces, sí, pues. Entonces eso es lo que pasa en esas situaciones. Se lo ahogó la Sol. Tráiganle agua, por favor. Ay, perdón. Así que eso, pues. Entonces esos son como las situaciones que uno tiene que ver representadas. Y no, hay que tener conciencia también de, o sea, entendemos que hay fotógrafos que, como decía yo, viven de eso y al final de cuentas hacen moral todo, ni ética. Claro, hacen todo lo posible por hacer una foto que, bueno, en la época en que no habían tantas redes sociales, no habían redes sociales en realidad, claro, salir publicada en todos los medios de prensa de todo el mundo y en los canales de televisión y venderle la foto a una agencia que te la va a distribuir por todas partes era... Sí, pues. Y que además podías ganar un Pulitzer o ganar una WordPress Photo y uno dice, estas premios, cosas parecen como muy, muy lejanas, pero no. aquí en Chile también pasó. Hay una foto célebre de Cecilia Boloco levantando la pierna o Cecilia Boloco haciendo topless. No, solo topless, bueno, un felatio ahí en Miami. Tenés toda la razón. Y yo que usando palabras técnicas que soy muy culto, ¿se dan cuenta? Sí. No, pero no es como para jactarse esas situaciones, pero sí en el sentido de como no perdamos el respeto por los otros. Yo creo que eso es como para ir cerrando todo este capítulo. Yo creo que es eso, Sol. No sé qué piensas tú. La privacidad, la seguridad y la integridad de las personas. Yo creo que podemos hacer tener libre expresión, pero siempre nosotros tenemos que pausarnos cuando ya creamos que estamos pasando a llevar a un tercero. Claro, y yo entiendo que de repente hay situaciones que son indignas y que uno tiene que mostrar la situación indigna, pero es la situación la indigna, no la persona. Claro. ¿Cachai? Entonces, yo siento que, claro, como los fotógrafos que se dedican a esto, porque no todos los fotógrafos se dedican a eso, pero que sí están buscando situaciones que hay que denunciar, me parece que hay que hacerlo con ese respeto, de que siempre es la dignidad de la persona. Que la situación pueda ser indigna, sí, y que te puede indignar la situación por la que están pasando estas personas. Que tu mundo exactamente, no podemos hacerlo, no podemos pasar por el lado y decir, no lo voy a mostrar. Claro. Pero, bueno, también ahora te atacan porque si tú lo muestras y no haces nada, ese es como otro capítulo de otra cosa, pero hay que mostrarlo, al menos hay que mostrarlo. Así que yo creo que ha sido una conversación interesantísima. Hemos tenido de todo, risas. Nos hemos reído en una cosa para hacerlo también más lúdico y ameno, pero sí, es un tema sensible, un tema interesante, un tema importante que yo creo que a los que nos dedicamos a la fotografía hay que hablar de estas cosas. Sí. Yo creo que a veces tampoco se dan esas instancias, siento mucho yo como a nosotros, me acuerdo que en muchas carreras habían un ramo de ética, me recuerdo, o por lo menos un par de las que yo, como estudié muchas carreras que he estudiado, sí, no me compare con esa gente, por favor. Y yo terminé alguna carrera al menos. Y claro, esas situaciones hay que hacerlas ver. Sí, así que eso pues, estimados y estimadas. Fue un gusto, fue un placer esta conversación nuevamente. Sí, yo te veo como cada vez más enterrada ahí. Así la veo un poquito, es que está muy lejos, está más chiquita ahí, que yo estoy más al frente. Entonces, no nos critiquen nuestra composición. Somos fotógrafos, pero estamos probando con técnicas y cosas nuevas. Así que de hecho también estamos... Se habrán dado cuenta que cada vez tenemos composiciones distintas. Así que eso. Queremos hacerlo súper lúdico. Ya estamos como en nuestro meridiano, en nuestro ombligo de la temporada, así que estamos contentos, nos hemos relajado cada vez más fluido, más se habrán dado cuenta, las cosas técnicas van y vienen, así que esperamos que si esto progresa y evoluciona para bien. Recuerden, danos like. Sí, eso, exactamente, para que compartanlo, suscríbanse a nuestro canal, véanlo en YouTube, escúchenlo en Spotify.
donde la plataforma que más les acomode, así que sigan esto, como puedes verlo en diferido después, no da lo mismo cuando lo estén viendo, porque esto son cosas que siempre van a ser temas atingentes, así que anacrónicos y todo eso. Así que agradecidos de que nos acompañaran los que nos han escuchado y visto, así que será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Nos vemos. Saludos a todos. Paz. Debí sacar más fotos, un podcast sobre fotografía y otros rollos, junto a Sol Montero y Toto Álvarez, disponible cada semana por Spotify y YouTube.